Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos un día más a este programa 8 Magazine. Comenzamos y arrancamos este miércoles para disfrutar con todos ustedes durante las 2 próximas horas. Y lo vamos a hacer recibiendo a muchos protagonistas en este plato. Por ejemplo, hablaremos de la Asociación de Fibromialgia de Benavente. Estarán aquí para contarnos y darnos todos los detalles de precisamente ese Día Internacional que se celebra, pero para también contarnos todas las actividades y todo lo que vamos a tener estos días para darle la visibilidad que merece a la fibromialgia, también para darle voz a todas esas personas que tienen un dolor crónico que muchas veces se pone en duda. Además, también hablaremos de un festival que se va a celebrar durante la próxima semana, 19, 20 y 21 en el Casino. Se trata de Pint of Science. Ya saben, sacar la ciencia de los laboratorios y llevarla hasta los bares. En un ambiente distendido durante 3 días hablarán de temas de totalmente actualidad, pero también que en muchas ocasiones no nos acercamos a ellos porque pensamos que no los vamos a entender o conocer. Estarán aquí 2 de los organizadores para decirnos que sí, que van a hablar de temas que todos conocemos, de los que todos hablamos diariamente y que tenemos que acudir a estas jornadas porque no nos van a dejar indiferentes a nadie con los investigadores y ponentes que vamos a tener aquí en Zamora Capital durante los 3 días de la próxima semana. Además, también hablaremos con la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería, porque el lunes 12 de mayo precisamente se celebraba ese Día Internacional de la Enfermería. Tienen ciertas reivindicaciones, como que se les reconozca una categoría profesional que merecen. También conseguir que sean más valorados por parte de la sociedad. Así que estará aquí la presidenta para darnos todos esos detalles y profundizar muchísimo más en este tema. Y nuestra nota más musical la ponemos con el musical que tenemos este fin de semana, el sábado a las 8 de la tarde en el Teatro Ramos Carrión. Hablaremos de los 80, de toda esa movida, pero no solo de la música y de los hits musicales o de los hitos musicales que todos recordamos y echamos la vista atrás y pensamos en los años 80, sino también en todos los temas históricos, los movimientos sociales, parte de nuestra historia, de la historia de nuestro país, de España, que se vivieron en esos años 80. Así que como ven, un programa variadísimo que comenzamos en tan solo unos instantes, pero antes les dejamos visitando ese museo pedagógico en Zamora que se inauguraba hace muy poquito y que nosotros les traemos hoy aquí para que conozcan en primera persona todo lo que esconde el museo pedagógico. Enseguida volvemos, pero antes este amplio reportaje. Cinco salas diferentes, un aula de 1912, otra de 1936, de 1947, 1978 y la más actual. Todas ellas muestran la evolución de las escuelas desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. Hoy recorremos pupitres, pizarras, mapas, cuadernos, libros, material escolar y multitud de elementos utilizados por maestros y alumnos que reflejan las diferentes leyes educativas que han marcado la enseñanza en España. Hacemos un recorrido por el Museo Pedagógico de Zamora. Cada visitante que entra aquí se encuentra con esta sala, que es la sala de recepción de visitantes, donde en primer lugar ve 2 vitrinas. Una primera vitrina que relaciona el museo con la Facultad de Ciencias de la Educación de aquí de Zamora. ¿Por qué? Pues porque en este espacio comenzó esta andadura, comenzó esta iniciativa, allá por el año 2003, que yo recibo por primera vez un material escolar de parte de un alumno y que me permite gestar la idea de hacer ese museo pedagógico.
Oficialmente se inauguró en el año 2007 la primera sala que teníamos y luego ya será en el año 2010 cuando la universidad a este espacio lo convierta en un centro propio. Por tanto, la primera referencia es a la Facultad de Ciencias de la Educación y la segunda es a la propia Universidad de Salamanca, porque el museo pertenece a la Universidad de Salamanca. De hecho, es el Centro Museo Pedagógico de la Universidad de Salamanca, CMUPE, Centro Museo Pedagógico. Esta vitrina también relaciona el museo con la universidad. Aquí hay unos objetos que han sido prestados por el Museo Casa Unamuno, una carta que un maestro dirige, Valentín Ferrero, dirige de Villarrín de Campos, dirige a Unamuno, al rector, fotografías que el propio rector hizo visitando Zamora en 1926, un pequeño texto que él escribió sobre Zamora, involucrando Zamora, el Duero, Villodolfo, etcétera, etcétera. Cuando el visitante entra en este edificio, el edificio principal, lo primero que se encuentra son estos 4 paneles. El primer panel les habla de lo que es el patrimonio histórico educativo y los museos de la educación, tal y como se recoge ahí. Esos bienes, conjunto de bienes tangibles e intangibles que forman el patrimonio histórico de la escuela, de la educación, desde el utillaje escolar, el mobiliario, desde los recursos didácticos, etcétera, etcétera. Todo eso, instrumentos, todos esos bienes forman el patrimonio histórico educativo. ¿Y dónde se custodian? Se custodian en los museos de la educación, esos espacios dedicados a conservar, esos espacios que nos permiten volver a visitar y a recordar nuestra infancia, aquello que olvidamos, aquello que aprendimos. Y ahora, ya a nuestra edad, con otras claves lo podemos interpretar. Esos son el patrimonio histórico educativo y los museos de educación. El segundo panel es un llamamiento directo al visitante, que le dice que este museo le ofrece 3 recorridos diferentes. Un primer recorrido que les presenta los distintos modelos escolares que hemos tenido en España desde 1857, que se aprueba la primera ley de instrucción pública del zamorano Claudio Moyano. Un primer recorrido que es la escuela del siglo XIX, el tercer tercio del siglo XIX y primer tercio del siglo XX. Un segundo recorrido que es la Escuela de la República, que luego veremos. Un tercer recorrido, la Escuela del Nacionalcatolicismo o Escuela Franquista. Un cuarto recorrido, que es la Escuela del Tardofranquismo, la Escuela ya de la Transición. Y el quinto recorrido nos presenta la Escuela de la Democracia. Primer recorrido por el museo. El segundo recorrido es a través de 16 vitrinas a lo largo de la fachada del edificio, donde tenemos recogido útiles, recursos, materiales que se han ido utilizando en distintos momentos de la historia de la escuela. Y el tercer recorrido es un espacio destinado exclusivamente para hacer un homenaje a ilustres personajes de la historia de educación que tienen ascendencia zamorana y un merecido homenaje también a distinguidos docentes de esta tierra, que hemos querido involucrarlos, hacerlos nuestros. ¿Por qué? Pues porque el edificio no se ha podido tocar para nada, el patrimonio no ha permitido ninguna intervención y entonces nos encontramos con un espacio central que no era lo suficientemente grande como para haber hecho una sala de vídeo o una pequeña sala de conferencia, y entonces diseñamos el espacio para el homenaje a los ilustres personajes. Al mismo tiempo de que hemos situado una muestra representativa de la magnífica colección de cuadernos escolares que tenemos en el museo. Tenemos una colección de cuadernos escolares que superan los 1.500 ejemplares, arrancando el primero en 1868, como veremos más adelante. Iniciamos el primer recorrido con la escuela del siglo XIX y primer tercio del siglo XX. Es una escuela que arranca después de la Ley de Instrucción Pública de 1857 y nos presenta una escuela pobre, una escuela sin apenas recursos, sin útiles, una escuela de maestros mal formados, una escuela con una abundancia, una ratio de alumnos muy numerosa,
a los cuales los maestros tienen dificultad para atenderles a todos y utilizan distintas metodologías, la enseñanza mutua, la enseñanza simultánea, etc. Una escuela donde se traslada el currículum básico, que para eso se hizo este primer modelo de escuela, para transmitir los conocimientos básicos de enseñar a leer, a escribir y a contar, con dosis de religión, del conocimiento de la religión católica. Una escuela, como digo, donde el alumnado también tiene, el alumnado no asiste con frecuencia a la escuela, por tanto hay gran asentismo escolar y abandono escolar temprano. Por tanto, con todas estas circunstancias nos encontramos que la escuela al final mantiene unos altos índices de analfabetismo. Como podéis ver, recursos pobres, escasos, maestros mal pagados, vuelvo a repetir, una escuela muy pobre. Esta escuela dura el primer tercio del siglo XX, se sigue manteniendo y llega hasta las puertas de la Segunda República, que es el siguiente espacio que vamos a ver. Cuando llega la Segunda República en 1931, la República, denominada también la República Educadora, lo primero que se plantea es instaurar la democracia en este país. Pero para instaurar la democracia en este país se necesita erradicar el analfabetismo tan enorme que había en España. Lo primero que la República y los dirigentes de la República se plantean es por dónde empezar. Crear una élite universitaria, una élite de dirigentes que gobiernen, que dirijan España, o comienzan por abajo, por la base. Ese es un planteamiento casi filosófico de distintas posturas que al final lo que se decide es por abajo, por la escuela primaria, porque lo que interesa es construir un pueblo, pero un pueblo culto, no dirigentes que dominen y lleven ellos la iniciativa, sino un pueblo culto. Entonces se mira a la escuela primaria, y en la escuela primaria va a cambiar totalmente con respecto a la escuela que hemos visto de finales del 19 y principios del 20. Es una escuela donde se introducen muchos materiales, muchos recursos que no hay una industria española dedicada a ello en muchos casos, y se introducen de Europa, se importa de Europa, con nuevos contenidos, como son esas láminas de enseñanza intuitiva, de amor a la naturaleza, defensa de la naturaleza, con nuevos temas como el cuidado del cuerpo, el higienismo, esas láminas que se introducen, unos pupitres bipersonales que había diseñado el Museo Pedagógico Nacional en 1882 y que la República va a repartir por las escuelas de España. Pupitres de distintos tamaños adaptados a las condiciones físicas de los niños y de las niñas. Una escuela donde hay que formar, se necesitan muchas, la República sabe que se necesitan muchas escuelas y muchos y buenos maestros, y por tanto va a haber un plan de construcciones escolares, ya se van a diseñar edificios exclusivamente para escuelas, no como antes, y ahora lo que se va a hacer es formar a los maestros, y se les va a dar el mejor plan de formación que ha habido en la historia de la educación de este país hasta la llegada de la democracia actual, lo que fue el Plan Profesional del Magisterio de 1931. Por tanto, maestros bien formados, maestros conocedores de todas las metodologías e innovaciones educativas que se están llevando a cabo en Europa a través del movimiento de la Escuela Nueva, se van a introducir y se van a ensayar y se van a trabajar en esta escuela. Pero una escuela laica, como podéis ver, una escuela laica, sin símbolo religioso, una escuela que sí tiene connotaciones hacia el país, hacia la República, como son aquellas láminas, pero una escuela que dura poquito porque sabemos que la República en esta zona nuestra duró desde 1931 a 1936, y aquí se acaba el experimento de la escuela republicana, si lo podemos denominar de esa manera, un magnífico modelo escolar que tuvo pocos años de vigencia. Estamos en la escuela que surge después del 18 de julio de 1936, la escuela del nacionalcatolicismo, la escuela de valores, de transmisión de valores nacionales, patrióticos, patria.
nacional, catolicismo, catolicismo, religioso, religión. Nos quedamos con ese binomio, patria y religión. Este binomio, estos conceptos van a ser los que decoren la clase y los que van a través de ello se transmitan los conocimientos y se desarrolle el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si cogemos el primer concepto, patria, nos dice que la clase tiene que estar presidida por Franco, generalísimo de todos los ejércitos. A su lado, Primo de Rivera. Y como hay que ensalzar el valor de la patria, el conocimiento de la patria, se tienen que transmitir, se tienen que enseñar los grandes acontecimientos de la historia de este país. Hay que ensalzar nuestra patria y se hace todo a través de esas láminas que tenemos ahí, de carácter histórico, láminas que van a utilizar esa metodología intuitiva que se ha desarrollado durante el periodo de la República. ¿Y qué vamos a transmitir? Pues las grandes gestas, los grandes momentos, los grandes hitos de la historia de este país. En primer lugar, la expulsión de los árabes, la reconquista. Ahí en esa lámina, el número 28, nos habla del cerco de Zamora, por ejemplo, ¿no? Bien, las grandes gestas, la reconquista, la expulsión de los árabes, el descubrimiento y la colonización de América, la guerra de la independencia contra los franceses, es decir, los grandes momentos históricos. En ese concepto de patria no nos olvidemos que también aparece la bandera nacional con el águila de San Juan. Si cogemos de ese binomio la segunda palabra, religión, nos dice que la clase está presidida por Cristo. Cristo, que es el Maestro celestial, el Maestro al cual debe parecerse el Maestro terrenal. Y a su izquierda o su derecha la imagen de la Virgen María, la Inmaculada, bien en lámina o bien estatuilla. La enseñanza de la religión, la enseñanza de la doctrina cristiana también, a través de aquellas láminas de carácter intuitivo. Se completa con las flores a María, el mes de mayo, se completa. Es decir, la figura de San José de Calasán, el patrono de la escuela primaria, que en este momento del franquismo lo ensalza y lo hace patrono del magisterio español. Una escuela que va a durar hasta 1970, porque en 1970 aparecerá la segunda gran ley de educación, la Ley General de Educación de 1970 y de reforma del sistema educativo, la escuela de la EGB. En 1970, los últimos años del periodo franquista, aparece esta nueva ley de educación. Una ley que va a reformar totalmente el sistema educativo español, una reforma integral, una ley que nos va a introducir en las leyes que después vendrán del ámbito democrático, una ley que supone un cambio total de la escuela de la España rural a la España urbana, de una España que ha avanzado muchísimo en los últimos años, en las últimas décadas, en los años 60, España se ha convertido en la 9ª potencia mundial. Por tanto, España es un país industrial, es un país que busca preparar a la juventud para el desempeño futuro, que es la España industrial. Y surge este modelo de escuela, la escuela que también podemos denominar de la EGB porque es más conocido entre el público en general. Una escuela diferente, con muchos más recursos, ya proveniente del Ministerio de Educación Nacional. Una escuela, como podemos observar, con nuevas metodologías, con materiales y pupitres diseñados para enseñanza de nuevos métodos, enseñanza individualizada, participativa. Una escuela que va a dar un gran resultado, pero una escuela que va a durar muy poco tiempo, desde el 70 al 90, que nos podemos preguntar, bueno, si fue tan bueno este modelo escolar, ¿por qué duró tan poco? Bueno, pues hay una serie de circunstancias desde el ámbito político, desde el punto de vista económico, tecnológico y pedagógico incluso. Es decir, es una escuela que surge en 1970, pero es una escuela que dura hasta el 90 porque en 1975 muere Franco, por tanto todavía es una ley
es una ley del periodo franquista. En 1978 se aprueba la Constitución española, es una ley, por tanto, anterior a la Constitución. Una vez que se aprueba la Constitución, que es la norma suprema, toda la legislación se tiene que adaptar a la Constitución. De eso conlleva el que se modifique la legislación, y entre ellas esta ley, que a pesar de que era una ley muy reciente, ¿no? Pero nos va a introducir en el siguiente modelo académico, escolar, educativo, que es la escuela ya de la democracia. Un sistema educativo descentralizado, donde las comunidades autónomas van a tener participación en el desarrollo del currículum, en los contenidos, en la redacción de los contenidos. La Constitución del 78, el artículo 27, nos habla de una programación general de la enseñanza a través de un currículo abierto, un currículo participativo, donde el alumno es protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje y donde este sistema va a garantizar la integración y la preparación al alumnado para la sociedad futura, la sociedad del siglo XXI, en la cual tiene que vivir, una sociedad plural y cambiante. En definitiva, lo que han buscado todas las leyes que dan cobertura a este modelo educativo, que comienza en 1990 con la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, la LOSE, es buscar una escuela de calidad y de equidad. Y así comenzó con la Ley Orgánica del Derecho a la Educación en 1985, continuó con la LOSE y a partir de ahí la LOCE, la LOE, la LONCE, la LOE, las distintas leyes que sean orgánicas educativas que se han aprobado en estos tiempos. Es decir, buscamos generalizar medidas que permitan mejor formación a los niños, un aprendizaje más didáctico, más autónomo, más participativo y donde la inclusión esté garantizada. Analizando el sistema educativo, aprendemos la historia de este país. Como decimos nosotros, la escuela nunca ha sido neutra. Quédate con esa frase, nunca ha sido neutra. Siempre ha respondido a los dictámenes políticos, legislativos. Mira, hablamos de un concepto general que denominamos la cultura escolar, que es lo que está recogido en este edificio, la cultura escolar, la cultura que la escuela ha generado a lo largo de los siglos. Y esa cultura escolar está determinada por la influencia de tres grandes ámbitos. El primero, el legislativo, el administrativo. Un segundo ámbito, que es el que nos dice, los que nos hablan los teóricos de la educación. Por tanto, el ámbito científico-teórico. Y el tercer ámbito es el práctico, la praxis de los maestros que se ha ejercido durante los años y que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Hemos hecho el primer recorrido por los distintos modelos escolares. El segundo recorrido, que hablábamos al inicio, es a través de estas 16 vitrinas situadas sobre la pared, que nos hablan de objetos, de útiles, de recursos que ha habido en distintos momentos de la escuela española. Comenzamos el recorrido por la inspección educativa. Los inspectores visitaban las escuelas, siguen visitándolas. En el siglo XIX y el principio del XX se hacían actas de esas visitas, de esa inspección, contando lo que veían y el trabajo que allí se realizaba. La segunda vitrina nos habla de elementos de geografía, recursos para la enseñanza de la geografía. La fotografía escolar ha tenido su parte importante en la historia de la educación en este país. El utillaje escolar, raseros, cabases, rotuladores, pinturas, distintos maletines que se han utilizado a lo largo del tiempo. El tiempo escolar. El tiempo está presente en la escuela a través de campanas, de timbres, de campanillas. El juguete escolar, el juego, que forma parte de la instrucción educativa de los niños. Juguetes confeccionados por los propios alumnos, juguetes ya comprados en tiendas, en industria, pero destacamos sobre todo los juguetes de fabricación individual casera de los niños.
La enseñanza de la religión, como podéis ver en la siguiente vitrina, la presencia de la religión en la escuela, a través sobre todo una referencia de las huchas del domo, los distintos manuales educativos, y en esta zona destacamos la enciclopedia Álvarez, manuales educativos. Hablamos también de la enseñanza de las ciencias, los útiles, los recursos que se han utilizado, se han introducido en la escuela para la enseñanza de la ciencia, la presencia de las construcciones escolares, importante a través de una maqueta fantástica de las que tenemos ahí, la enseñanza de las labores a las niñas, esa cuarta R del currículum, que no solo era leer, escribir y contar, sino que las niñas también tenían que aprender a coser, a bordar. La enseñanza de las matemáticas, de la lectoescritura, etcétera, etcétera. Los útiles que se han introducido y se han utilizado en muchos momentos de la historia de la escuela. Estamos en el espacio central del edificio, un espacio que hemos diseñado para hacer un homenaje público a ilustres personajes de la historia de la educación que tienen ascendencia zamorana y al mismo tiempo hemos homenajeado aquí a ilustres o docentes distinguidos que hemos hasta el momento estudiado, analizados. Se completa con una representación de cuadernos escolares de la colección del CEMUPE. Comenzando por los personajes ilustres, tres magníficos, tres grandes personajes ilustres que no tiene ninguna otra provincia de este país. Pablo Montesinos, el primero. ¿Quién fue este señor? Bueno, pues este señor le destacamos porque fue el promotor del nacimiento de las escuelas normales de magisterio, los centros donde tenían que formar los maestros. Él comenzó, el primero, lo abrió en Madrid en 1839 y a partir de ahí, a partir de ese centro, donde se formaron los primeros maestros que se dispersaron por las distintas provincias para abrir escuelas normales en las distintas provincias. Pablo Montesinos, por tanto, el fundador de las escuelas normales de magisterio. En segundo lugar tenemos a Claudio Moyano, el impulsor de la Ley de Instrucción Pública de 1857, don Claudio Moyano, por tanto zamorano. Y el tercero es el ministro Santiago Alba Bonifaz, que introdujo desde el punto de vista educativo, que fue ministro de Instrucción Pública en dos momentos, a principios del siglo XX, pero destacamos su gran labor por impulsar medidas para la escuela pública española en aquellos momentos. Hablamos de la coeducación, hablamos de una enseñanza más activa, la introducción de nuevas metodologías, hablamos de viajes, de excursiones escolares, de cantinas escolares, etcétera, etcétera, etcétera. Un gran impulso a la escuela primaria que dio este señor. Y luego, como docentes distinguidos, tenemos a una maestra zamorana que nunca ejerció en Zamora, ni capital ni provincia, ejerció en un pueblo de Ávila y luego se trasladó a Madrid, Justa Freire, don Herminio Ramos, que vive en la actualidad con 99 años, un gran maestro de la enseñanza primaria, don Manuel Paino, maestro de Benavente, que a través de un colegio privado que él fundó, educó y formó a miles de alumnos de Benavente y los valles alrededor. Don José Galera Moreno no era zamorano, pero sí trabajó en Zamora e impulsó la famosa estatua que tenemos en la Plaza del Maestro. Manuel Panero, que fue director de la Escuela de Magisterio de Zamora en el siglo XIX, Juvenal de Beguerrelea, que fue un inspector de enseñanza primaria durante la República, pero que luego durante el franquismo fue el director de la campaña nacional de alfabetización. Don Antonio Álvarez, el autor de la enciclopedia Álvarez, zamorano, y doña Benita Jambrina, una maestra, una gran maestra, muy involucrada en el aprendizaje con sus alumnas, una maestra que introdujo de alguna forma los principios de la Institución Libre de Enseñanza, de la cual ella era pues, una maestra muy comprometida. Y luego una colección de cuadernos escolares, desde cuadernos impresos, cuadernos individuales de distintos momentos, de distintas épocas,
cuadernos colectivos destacando el diario escolar y el cuaderno de rotación, cuadernos oficiales que había en la escuela, cuadernos de preparación de lecciones, como vemos ahí, cuadernos también de las prácticas de magisterio de los alumnos. Bien, una colección amplia y que tenemos a disposición de cualquier persona que quiera venir, analizar, estudiar, como es el caso de dos doctorandas que tengo ahora mismo de Italia, una que está haciendo la tesis doctoral comparando los cuadernos de la época del periodo fascista, como dicen ellos en italiano, con el periodo de la dictadura de Franco aquí en España. Y otra doctoranda que está por ahí paseando, que está conociendo, estudiando el patrimonio histórico educativo. Un museo muy visitado en sus primeros meses, tanto por profesores como investigadores, ciudadanos de a pie que quieren recordar su infancia o conocer cómo estudiaban sus antepasados. Pero también un museo visitado por estudiantes que centran sus estudios en este museo pedagógico. Es el caso de ella, una estudiante italiana maravillada por esta mirada al pasado que nadie olvida. Soy una estudiante italiana, soy una doctoranda de la Universidad de la Basilicata, una pequeña región en el sur de la Italia. Y estoy aquí para investigar sobre el tema de la escuela, de la historia de la escuela y del patrimonio escolástico educativo. Y agradezco mucho al profesor bienvenido Martín Fraile que ha hecho este museo. Pienso que es un diamante, un pequeño diamante, a donde todos pueden visitar cómo en el tiempo es mutada la manera de hacer la escuela. Pienso que toda la gente tiene que visitarlo porque es un tema que pertenece a todos, no solamente a los estudiantes o a los profesores, porque todos fuimos en la escuela. Y aquí puede hacer la oportunidad de encontrar cómo el tiempo ha mutado la manera de hacer la escuela. Y espero de volver otra vez aquí para continuar a investigar en la Universidad de Salamanca y en el CEMUPE de Zamora. Los cuadernos, todos los cuadernos y toda la reconstrucción de los ambientes es muy particularizada, es un encanto. Un museo de la educación y la enseñanza que ya se ha convertido, a buen seguro, en un gran referente. Muy buenas tardes de nuevo. Ahora, después de haber viajado y haber recorrido ese Museo Pedagógico de Zamora, nos centramos en comenzar este programa en la tarde de miércoles 14 de mayo y vamos a hacer nuestra primera parada, como cada tarde, en la actualidad municipal. Y atención, porque el Ayuntamiento de Zamora ha emitido un bando para instar a los propietarios de solares a que los tengan limpios en el plazo de un mes. Dicen que así evitarán problemas de salubridad y de cara al verano con posibles incendios por la maleza. Por ello, hace ese llamamiento a los propietarios, a la vez que les advierte de que el Ayuntamiento, previo trámite correspondiente, podrá ejecutar subsidiariamente esas limpiezas, cargando los gastos a los propietarios, que además pueden enfrentarse a multas de entre 1.000 y 10.000 euros. Pues un año más, ya lo saben, este bando municipal para todas aquellas personas, para todos los zamoranos que tengan algún solar, hay que
mantenerlos limpios para evitar luego problemas de salubridad o incluso futuros incendios cuando lleguen esas temperaturas más altas, más cálidas, que parece que este año todavía se resisten. Y nosotros recibimos a nuestra primera invitada porque hoy queremos acercarnos hasta la labor que realiza la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Benavente, que además el lunes celebraban su día. Muy buenas tardes, Jennifer. Hola, buenas tardes, encantada de estar aquí. Eres la trabajadora social, ¿no?, de la asociación. Efectivamente. Y el lunes 12 de mayo se celebraba precisamente ese Día Internacional, Día Mundial, para darle visibilidad y poner también en valor el sufrimiento que tienen los pacientes, ¿no? Sí, es muy importante. La fibromialgia, al fin y al cabo, es una enfermedad que, por lástima, no está muy visibilizada. Entonces es una labor muy importante dar visibilidad y que la gente y la sociedad conozcan lo que es el día a día de una persona con fibromialgia, fatiga crónica también. Sí, porque al final es verdad que tienen un dolor crónico de por vida, mucho dolor diríamos, y al final es verdad que muchas veces se le pone en tela de juicio, ¿no?, a todas esas personas. Sí, la investigación en estas enfermedades no está muy a la orden del día, entonces al final es un cuadro muy complejo de síntomas, es muy difícil ponerle nombre, los diagnósticos son muy largos, muy complejos y también hay estigmatización en cuanto a la imaginación de síntomas, de dolores, entonces pues bueno. ¿Cuál puede ser esa sintomatología, la más frecuente? En fibromialgia tenemos, lo más frecuente es dolor generalizado en los puntos gatillos que se llaman, también rigidez articular, muscular, la fatiga, alteraciones de sueño, problemas cognitivos en el tema memoria, concentración, atención y también pues, problemas digestivos, reumatológicos, mentales, abarca pues, un montón de sintomatologías que depende de la persona, no todas tienen ni el mismo grado ni los mismos síntomas. O sea que cada persona es un mundo, ¿no? Efectivamente, En por cuanto eso a la también fibromialgia. es tan difícil diagnosticar. Claro, efectivamente, porque seguimos con eso, es difícil diagnosticarla, ¿no? Sí, es un diagnóstico complicado por eso, por los diversos síntomas, los grados, cada persona es un mundo. Además, los diagnósticos que se suelen tener es por un diagnóstico diferencial, es decir, hay un descarte previo de muchas otras patologías para decir, mira, tienes fibromialgia. Entonces se va agravando con los años y son muchos años que no te están diciendo, mira, tienes esta enfermedad, estos son los tratamientos, hay estos servicios, entonces pues bueno, luchamos contra eso y le damos visibilidad. ¿Cómo llegan las personas a formar parte de la asociación, en este caso en la de Benavente? Porque al final es verdad que también en muchos casos, si no te pasa, hay mucho desconocimiento, ¿no? Sí, nosotros nos suelen llegar porque lo han visto por redes sociales, porque al final te dicen, vale, pues mira, tienes fibromialgia, o dices, vale, tengo todos estos síntomas, vas buscando por internet y pues te aparecen los blogs, los Instagram, Facebook. También tenemos la suerte de que al final Zamora es pequeña, nos conocemos todos y en cuanto una persona tiene, pues hablas con él, le dices, pues mira, yo voy a FIBE, y nos viene mucho también por ese ramo. De hecho, con motivo de este Día Internacional, el lunes 12 de mayo de la fibromialgia, habéis lanzado, como cada año, muchísimas actividades para tener presencia en las calles y para también involucrar a la sociedad, ¿no? Efectivamente, nosotros el 12 de mayo, que era el Día Mundial, lanzamos el manifiesto, que lo hicimos a través de las redes sociales, como el año pasado, tuvo un atractivo y la gente pues lo se repartió muy bien y lo conocieron mucho. Entonces es una forma de reivindicar pues, los derechos de los pacientes y por lo que luchamos la asociación día a día. Y además siempre lanzáis, que a mí me parece muy curioso y en el que tiene una alta participación también, ese concurso de relatos pequeñitos, de microrelatos, que también es verdad que cada uno cuenta su historia, da igual la edad, y yo creo que es curioso, ¿no? Sí, este año fue el 5º certamen de microrelatos. Daba comienzo el día 5, del día 5 al 12, que era el Día Mundial. Podías mandarnos los microrelatos con el tema dolor crónico. Podía ser pues bien vivencias, emociones, reflexiones, todo lo que quieras relacionado con el dolor crónico. Al final la idea era decir mucho en poco.
dar visibilidad a las realidades que hay detrás del dolor crónico y a través de la información también que la gente comprenda lo que es el día a día. Ahora, a partir del día 12, que cerró, estamos publicando los diferentes relatos y dando pues, esa visibilidad. También tenemos la carrera virtual de Confesc. Las inscripciones empezaron el día 5 y están abiertas hasta el día 25 de mayo. Se trata de adaptar una carrera normal, un ejercicio físico, a las personas que por diferentes patologías, como son la fibromialgia, no podrían participar de forma normal en una carrera. Al final, vas a la página de Confesc, te inscribes, tienes un dorsal, te haces una foto y la carrera la puedes hacer como quieras. Si quieres correr 20 kilómetros, los corres. ¿Que puedes solo 5? Pues los 5. Dando un paseo al perro, yendo a pasear, tú solo, en grupo, como quieras. Cada uno lo adapta a sus capacidades, efectivamente, ¿no? Adaptarlo a la persona. El sábado, día 17 de mayo, a las 7:30, en el Teatro Reina Sofía de Benavente, también tenemos la gala benéfica de baile, que lo solemos hacer todos los años, tiene muy buena acogida y es una forma de pasar una tarde agradable disfrutando del enorme talento y esfuerzo que tienen, en este caso, los bailarines de la Academia de Encarnas Dueña, a la vez que se contribuye de manera solidaria con la entrada de 3 euros. 3 euros, que es simbólico, para todo el mundo lo podemos dar y además es una forma también de colaborar, ¿no? Que yo creo que es importante y mostrar la solidaridad con todas esas personas que padecen alguno de estos dos tipos de los que estamos hablando, tanto la fatiga crónica como la fibromialgia. Sí, bueno, también quería reseñar que aunque la fibromialgia y la fatiga crónica son los que más se escuchan y al que intentamos dar más visibilidad, también tenemos la sensibilidad química múltiple, que es una enfermedad con respuesta orgánica ante sustancias químicas comunes del entorno, y la electrohipersensibilidad, que es la reacción física a campos electromagnéticos. Anda, yo por ejemplo no las conocía. O Pues, sea, claro que al final es verdad que hablamos muchas veces de enfermedades, pero como decía antes, si no te conocemos a alguien cercano que lo tenga, desconocemos la cantidad de enfermedades. Esas dos también, aunque sean menos frecuentes, existen, por ejemplo, en vuestra asociación. ¿Hay gente que tiene estas dos patologías? Sí, tenemos una persona con... Es que es difícil el nombre, ¿eh? Sí. O sea, es difícil. Con sensibilidad química múltiple. Fíjate. ¿Y qué síntomas tiene una persona con sensibilidad, con esa sensibilidad? Pues tiene pues lo mismo, alteraciones físicas, cognitivas. Al final es a sustancias químicas comunes, o sea, el día a día te va a ser un reto, pero de manera intrínseca, o sea, real. ¿Se necesitaría más investigación para por lo menos dar un tratamiento a todas estas personas para tener una mejor calidad de vida precisamente en su día a día, que es cuando ellos supone un reto para ellos, ¿no? Efectivamente. Y falta mucho por hacer, ¿no? Sí, luchamos, eso es uno de las luchas que tenemos y que está en el manifiesto, los derechos de los afectados y el... ¿El qué? A ver. Y mejorar también, yo creo, la calidad de vida de todas esas personas, ¿no? Sí, el derecho de los pacientes y el acceso a una sanidad y diagnóstico justo. Que aunque hay enfermedades que no son tan visibles, que no son tan comunes, pero existen. Existen, tienen síntomas y las personas pues merecen ser escuchadas y diagnosticadas, que tener tratamientos acordes a los síntomas. ¿Se tarda mucho en diagnosticar este tipo de enfermedades? Sí, por el diagnóstico, al ser tan complejo, con tantos estigmas, teniendo que claro, descartar... al final hay que descartar, ¿no? Claro, entonces puedes estar perfectamente de 5 a 8 años sin tener el diagnóstico y sin debutar. Hay mucha gente, por ejemplo, tú como trabajadora social de la asociación en Benavente, que notáis que llegan desmotivados y que poco a poco, con vuestra ayuda, con vuestro apoyo, conociendo también a personas que están pasando por el mismo sufrimiento que ellos
van un poquito mejorando su día a día, sobre todo en el estado anímico también, porque basta que ya tengan deteriorado el estado físico como para que también el anímico. ¿Notáis que poquito a poco mejoran? Sí, nosotros trabajamos a nivel emocional también, entonces llegas sin saber exactamente lo que es la enfermedad, los síntomas, si los tratamientos que tienes y si vas a poder mejorar con la evolución que vas a llevar. Entonces, al final, llegar a un sitio donde más personas tienen tus síntomas, donde, aunque te digan que son imaginarios, que no existen, que tal, hay personas que sí, que los tienen también, pues es muy importante y yo creo que clave. Claro, es que al final también es verdad que es un dolor que solo padece la persona. Entonces, lo que dices, muchas veces incluso resulta difícil de creer, ¿no? Efectivamente. Hay también muchos cambios en los roles familiares. Entonces también trabajamos eso, porque al final es un dolor, es una fatiga, que tú lo llevas y como no te ayudan a ponerle nombre, pues la gente dice, jolín, es que... estoy incapacitado sí, para hacer determinada cosa, no puedo hacerlo. Y claro, no te entienden, y no te comprenden. Entonces es difícil, la verdad. Un llamamiento para que todos los zamoranos, si quieren, que acudan este sábado 17 de mayo a Benavente, bueno, y todos los benaventanos. ¿Ya no hay entradas? Ya no hay entradas para el año que eso viene, es buen motivo, en el calendario. Sí, sí. La verdad es que tiene una gran acogida. Pues qué bien, qué maravilla. Y esa carrera virtual seguirá, ¿no? Durante sí, los próximos días. Está abierta hasta el día 25. O sea, hasta el día 25, cada persona que quiera también... ¿Pueden también todos los que quieran colaborar de alguna forma apuntarse? La inscripción cuesta 5 euros, entonces también es una forma de colaborar. Colaborar. Claro que sí, que todo, yo creo que todo granito de arena siempre suma, aunque sea pequeño. Sobre todo para el tema de investigación. Efectivamente. Jennifer, muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí, gracias por la labor que realizáis siempre desde FIBE, que siempre además acudís a nuestra llamada, así que un placer. Muchas gracias a ti por darnos este espacio y por dejarnos alzar la voz. Claro. Gracias. A ti. Pues nosotros continuamos y precisamente ayer, 13 de mayo, se celebraba el Día de la Educación Física. Salían a la calle y nosotros nos acercábamos para conocer sus reivindicaciones, pero también para tener algún momento divertido e incluso con música. Reivindican una mejor posición de la educación física en el currículo escolar, una hora semanal más de clase, que sea una optativa de oferta obligatoria en segundo de bachillerato o que se mejore también la psicomotricidad en los ciclos más bajos. Es una manera de luchar contra el sedentarismo de los niños y jóvenes. Es verdad que todavía, y sobre todo aquí en Zamora, tú vas a un parque y ves a niños jugando, pero yo también a grupos un poquito mayores los ves a todos con el teléfono, con la tablet, algunos no salen porque se quedan jugando a la videoconsola, entonces lo que pretendemos es que estos niños y niñas, cuando crezcan, pues que sepan que hacer ejercicio regularmente les va a venir muy bien para su salud, no solo mental, o sea, no solo física, sino también mental. Lo hacen así, en la calle, a través de juegos que les permiten descubrir deportes nuevos. Tenis de mesa, bádminton, rugby, piragüismo, son algunos ejemplos de los muchos desplegados en esta jornada en la que dan visibilidad también al deporte como impulsor para la inclusión, con la colaboración de entidades como Fundación Personas. Para mí el deporte me cambió la vida en un momento en el que la vida te cambia, ¿no? En mi caso fue un accidente que me dejó sin vista y el deporte me garantizó el sentirme un niño más de nuevo, una integración, y creo que eso es extrapolable a cualquier persona que tiene pues cualquier hecho, o congénito al nacer o sobrevenido después, que es un poquito más complicado. El deporte, sin lugar a dudas, la mejor tabla personal, pero también sobre todo de integración social. Es el 7º año que Zamora acoge esta actividad, con la participación hoy de 10 colegios de la capital y 6 más de la provincia. La vida es corta y no queda mucho tiempo. Disfruta del momento que pronto acabará. Nada es eterno. El tiempo pasa como una estación. Días de invierno. Sé que volverá a salir el sol. Puedes vivir
Continuamos en esta tarde de miércoles en 8 Magazine, ya estamos de vuelta después de esta breve pausa publicitaria y como se lo anunciábamos a las 4:05 cuando comenzábamos este programa, el lunes 12 de mayo se celebraba ese Día Internacional de la Enfermería y nosotros queremos hablar precisamente en esta tarde con la presidenta del Colegio de Enfermería. Muy buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, Alba. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a vosotras siempre por la labor, el trabajo que desempeñáis, que siempre, yo creo que prácticamente todos los zamoranos necesitamos en alguna ocasión de vuestro trabajo. Cuéntanos cómo ha sido ese 12 de mayo en el que salisteis a la calle precisamente para también que se reconozca vuestro trabajo, ¿no? Sí, bueno, esa era la idea, ¿no? Dar un poquito de visibilidad a nuestro trabajo y sobre todo a la campaña del Consejo General de Enfermería, la de Pregunta a tu enfermera. Y bueno, un poquito gafados por la lluvia, pero la verdad es que estuvo muy animada, hubo muchísima gente, hubo muchos niños luego también por la tarde aprendiendo un poquito las maniobras de RCP y de Heimlich. O sea que bueno, muy contentos, al final muy contentos a pesar del tiempo. Es verdad que últimamente tenemos un tiempo un poco loco, sí, que estropea mucho los planes o las actividades diseñadas para estos días, pero muy importante esos talleres que sacasteis a la calle para todo tipo de personas, sí, porque yo creo que tanto RCP como esa maniobra son fundamentales en nuestro día a día y yo siempre lo digo en mi entorno más cercano, todos deberíamos saber hacerlo y practicarlo, ¿no? Sí, hasta debería ser, creo que hasta obligatorio, efectivamente, y creo que bueno, ya hay muchas asociaciones que se dedican a enseñarlo en los colegios, pero creo que debería ser, lo que digo, obligatorio en todos los colegios e institutos, para saber hacerla desde niños. ¿Os sentís valoradas por la sociedad? Bueno, por la sociedad normalmente sí. Si me preguntas es un sí, aunque sí que es verdad que hay ciertas personas que no nos valoran lo suficiente, incluso sigue habiendo agresiones. Hay matices, es verdad, porque yo creo que sí que estáis valoradas en términos generales, pero hay determinadas personas, determinados matices que parece que les cuesta, ¿no? Porque al final vosotras, o sea, desempeñáis un trabajo para ayudar a los demás. Efectivamente, nuestro lema es sobre todo el cuidar. Es una profesión vocacional y todas llevamos ese verbo cerca y dentro. Reivindicaciones. También salíais a la calle este lunes para reivindicar ciertas cosas que lleváis pidiendo mucho tiempo, además. Mucho tiempo, incluso 20 años, algunas, sí. Las especialidades, la verdad es que muchas veces pues, se habla de las especialidades médicas, pero se olvidan de las especialidades de enfermería. Por ejemplo, médico-quirúrgica lleva 20 años en el tintero, desde el 2005, que se dice pronto, y no termina de salir ni de formarse. ¿Qué hace falta para que salga adelante? No lo sé, ya es que te digo, no lo sé. No sé de quién depende, no sé quién no quiere que salga, pero bueno, aparte de esa habría que hacer otras muchas, por ejemplo, enfermería escolar, que en otras comunidades como Madrid hay más de 1000 enfermeras escolares formando en los colegios y en los institutos a niños, entre otras cosas, para hacer una RCP. Eso es súper necesario, ¿no? Que los más pequeños aprendan cosas básicas y que igual necesitan algún día, ¿no? Muy necesario, aparte de maniobras como la RCP, educación para la salud, que es algo que llevamos siempre las enfermeras por delante y se debería de realizar, y es que evitaría muchas cosas en el futuro, muchos problemas de salud en el futuro. Y bueno, aparte de reivindicar las especialidades, también los ratios súper importantes para los pacientes, es algo de salud pública. Tenemos que reivindicar que los ratios de enfermera-paciente son muy malos, vale que en Zamora esté un poco mejor que en Castilla y León, un punto mejor, pero sigue estando muy por debajo de los países europeos a los que muchas veces emigran nuestras compañeras enfermeras. Y luego también pues, que llevamos desde el año 2010 siendo graduadas y no estamos reconocidas como categoría, como esa categoría que tendríamos que estar en el grupo A1 o una sin subgrupos, que es lo que solicitamos. O sea que son varias reivindicaciones y además duraderas y significativas para vosotras. Mucho, para nosotras y para la población. O sea, lo de los ratios, como digo, es muy importante. Está visto y estudiado que aumenta la morbimortalidad en los pacientes, porque no es lo mismo que una enfermera lleve 18 pacientes, por ejemplo, en un hospital, a que lleve 10. O sea, claramente, o sea, todos lo podemos comprender en ese sentido. Y, por ejemplo, el ratio de enfermera general son 7 enfermeras por cada 1000 habitantes. Y vuelvo a lo mismo, no podemos hacer educación para la salud, no podemos trabajar bien en la atención primaria si llevamos a tantos pacientes. Efectivamente. Mencionabas también todas esas enfermeras que en muchas ocasiones se van
para intentar tener mejores condiciones laborales, para tener también todas esas reivindicaciones que tenéis. ¿Notáis que cada vez se van más enfermeras? Bueno, son unos datos que exactos no existen, la verdad, pero sigue habiendo una fuga muy numerosa. Hablamos de miles de enfermeras. El año pasado, o sea, los datos del 2023, perdón, están a cerca de 1.100 enfermeras que se han ido de España. O sea, somos las enfermeras de las mejores formadas en la universidad y estamos dejando escapar esos talentos. Al final también se necesitan incentivos, ¿no? Claro que sí, incentivos y bueno, que ya no solo se van por cuestiones económicas, como siempre digo, que igual que lo de la categoría A, no lo estamos solicitando por una cuestión económica, por cobrar 200 o 300 euros más, lo estamos solicitando porque en otros países como Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, estamos mejor reconocidas. Aquí, por ser categoría A2, por estar encasilladas en esa categoría, no podemos optar a determinados puestos de gestión, que es a lo que queremos, en realidad, aspirar. Claro, es que al final es verdad que la situación, por lo que nos cuentas, tampoco es alentadora para motivar a las nuevas generaciones, ¿no? No, bueno... Aunque como es vocacional... Sí, a pesar de ello, yo siempre digo que es la profesión más bonita del mundo, lo siento, pero siempre se lo digo a las alumnas y sí. Y ahora, por ejemplo, que el sábado hemos tenido la graduación, siempre digo lo mismo, que bienvenidos a la profesión más bonita del mundo, para mí. De hecho, hablábamos hace muy poquito también con la directora de la Escuela de Enfermería para saber un poco los matriculados y yo creo que nos decía 246 o algo así aproximadamente, o sea que el número sí que es verdad que se va incrementando, que hay gente interesada, pero también es verdad que luego cuando llega a ese puesto necesita un poquito más de apoyo, ¿no? Claro, o sea, en Zamora es la carrera más demandada, o sea, enfermería se cubren las 60 plazas que sale cada curso en septiembre, pero sí que es verdad que se van desmotivando. Recientemente hemos realizado una encuesta en el colegio, muy similar a una realizada por el Ministerio y a otra realizada por el Consejo General de Enfermería, y casi el 50%, el 45% de las enfermeras que realizaron la encuesta dejaría la profesión si pudieran. Entonces, es un dato muy preocupante porque, como tú misma has dicho, es una profesión vocacional. O sea, que nos hemos metido en esto porque nos gusta cuidar a los demás. Pero ¿quién nos cuida? Se ha perdido la motivación. ¿Y quién nos cuida a nosotras? Claro, es que eso es algo que yo creo que habría que ponerle una solución, ¿no? Porque es verdad que al final vuestro papel también es muy importante para todos. Es lo que dices, que nosotros cuidamos a los demás, pero ¿quién nos cuida a nosotras? Exactamente. Y cuidamos desde siempre. O sea, desde antes de nacer ya está la matrona ahí, cuidando a la mujer gestante, en el momento del nacimiento y por todas las etapas de la vida. Incluso cuando fallecemos siempre hay una enfermera agarrando una mano. Es verdad. ¿Notáis ese sentir por parte de todas las enfermeras y los enfermeros de muchas veces querer tirar la toalla? Sí, sí que es verdad que, bueno, ayer, por ejemplo, el lunes, por ejemplo, en la carpa sí que había enfermeras que decían que, bueno, que ellas seguían felices y contentas, pero también depende un poquito del puesto en el que trabaje la enfermera. O sea, sí que es verdad que no es lo mismo atención especializada, hospitales, centros de salud, de atención primaria, entonces depende un poquito también del lugar donde se trabaja. O sea que eso es importante, ¿no? Sí. Y también yo creo el entorno, ¿no? El entorno. Como en todos los trabajos. Y que luego, hablamos, pues, como esté valorada esa enfermera con el resto de equipo. ¿Creéis que hay una solución a corto plazo o que vais a tener que seguir luchando mucho? Creo que vamos a tener que seguir luchando mucho, pero espero que no 20 años, porque espero estar aquí dentro de poco y decir que por lo menos las especialidades funcionan o que ya nos han reconocido el grupo A. Sí que es verdad que las palabras desde el Ministerio en cuanto a la clasificación de la enfermera son buenas. Eso te iba a preguntar, ¿qué os cuentan desde el Ministerio cuando le llegáis con unas reclamaciones desde hace tantos años, 2 décadas? Sí que las conversaciones indican a que vamos a pasar a ser graduadas ya somos, que vamos a pasar a estar en la categoría A, pero bueno, como yo siempre digo, las palabras se las lleva el viento, queremos hechos. Efectivamente, y parece que los hechos cuestan, ¿no? Sí. Cuesta. Ojalá cambie la situación, por lo menos para que vosotras no tengáis esa sensación de hacía algo porque me gustaba, quería trabajar en esto, pero poquito a poco se me apaga esa luz o esa motivación que tenía, ¿no? Porque al final es verdad que, como decías, es una de las carreras más demandadas, la más demandada aquí en Zamora, y yo creo que hay muchísimo relevo generacional, hay muchísima gente que quiere seguir participando, ayudando y cuidando sobre todo a toda la sociedad, así que eso tampoco se pierda, ¿no? Eso espero, que no se pierda.
¿Cómo llevas este poquito tiempo? Porque viniste aquí cuando asumiste la presidencia. ¿Cómo están siendo estos meses? Ahora ya más firme, más poquito a poco trabajando. Sí, bueno, ya llevamos un año en realidad. Justo el día 8 fueron las elecciones. Y bueno, pues como tú dices, poquito a poco vamos haciendo más cosas en el colegio. Ahora, por ejemplo, a raíz de la encuesta vamos a poner un servicio de psicólogos para los colegiados, porque, bueno, visto la situación de la encuesta y los resultados, pues creemos que es un servicio que podemos ofrecer y que va a ayudar, aunque no es la solución. O sea, yo creo que la solución es arreglar los problemas que conllevan a ese sentimiento de las enfermeras. Claro, para no tener que llegar a los extremos de coger una baja por una depresión, por ansiedad o por estrés debido a las cargas laborales o al trabajo. Por lo que vemos, trabajo tenéis en el colegio, ¿eh? Mucho. Mucho. Y sí, sobre todo, pues defender y seguir luchando por dar visibilidad a las enfermeras y por ver si conseguimos lo que queremos. Pero bueno, es una carrera de fondo que llevamos muchos años y que espero que realmente nos dé una solución cercana. Ojalá que sí, que en un futuro próximo se solucione y se escuche de verdad, pero con hechos y no solo con palabras. Sí. Muchísimas gracias, Patricia, Miguel, gracias por la labor que hacéis desde todo el Colegio Oficial de Enfermería y también por haber estado aquí con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ti, Alba. Nosotros continuamos porque hablamos del 12 de mayo, de ese lunes en el que se celebraba el Día Internacional de la Enfermería, pero también ayer, 13 de mayo, se celebraba el Día del Niño Hospitalizado, una jornada dedicada a reconocer y concienciar sobre las necesidades de los niños que tienen que pasar tiempo en el hospital a causa de diferentes enfermedades o problemas de salud. Sacarles una sonrisa fue ayer el principal objetivo. Tiene más detalles Cristina Calvo. Han sido numerosos los hospitales de toda Castilla y León que se han sumado a la celebración del Día del Niño Hospitalizado. Mucha música, juegos, actividades lúdicas para intentar que estos pequeños hayan tenido una jornada diferente. También en este día se reivindica el papel de todos los profesionales que tratan con ellos a diario. En un hospital intermedio como es el Virgen de la Concha de Zamora hay una media de 12 niños hospitalizados y nos cuentan que el motivo más frecuente de hospitalización son problemas respiratorios. El número de niños hospitalizados ha bajado espectacularmente en todos estos últimos años, gracias a la atención primaria que funciona muy bien y gracias a las vacunaciones, obviamente. También hemos intentado humanizar la atención a todos estos niños, ofreciendo estancias más cortas, ofreciendo atención en el hospital de día para que los niños se puedan ir a dormir a su casa, para evitar que pierdan largos periodos de escolarización. Qué importante es animar y divertir y sacar una sonrisa a todos esos niños que están pasando por unos momentos un poco complicados. Nosotros nos vamos unos instantes a publicidad, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta después de esta breve pausa publicitaria, continuamos en 8 Magazine y vamos a darle ritmo a la tarde, pero ritmo en condiciones y también al fin de semana, sobre todo al sábado, porque llega al Teatro Ramos Carrión Los 80, una movida de musical y nosotros tenemos el placer de hablar con Jesús. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por habernos hecho un hueco para hablar de esta movida musical que nos vais a traer este fin de semana, en concreto el sábado, ¿no? Pues sí, ahí estaremos en el Teatro Ramos Carrión de Zamora con este espectáculo con el que llevamos ya más de 2 años de gira por toda España y que es, bueno, un subidón, o sea, termina todo el público en pie y esperamos que en Zamora, tenemos muchas expectativas con el público de Zamora, esperamos también conseguir lo mismo. Claro que sí, yo creo que al final, a lo largo de este tiempo que estáis sobre el escenario, lo que se busca es un viaje musical, pero sobre todo que el público disfrute, ¿no? Que tenga muy buen rollo. Sí, es uno de los objetivos del espectáculo, claramente. Date cuenta que hacemos un viaje a nivel musical por los hits de los 80
Entonces la gente conecta con todas esas canciones que les ha acompañado durante toda su vida y el espectáculo, pues vuelvo, se convierte en una manera de recordar pues cuando eran jóvenes, cómo conocieron a sus parejas, canciones que les acompañaron en la maternidad, porque al fin y al cabo, claro, la gente de los 80 ya tienen 60 y tantos años, entonces... Pues la verdad que son canciones que les llena de recuerdo y además el espectáculo también hace, ¿no?, un poco hincapié en todos los cambios que vivió esa generación y ahí es donde a mí me gusta poner foco, ¿no? Porque siempre decimos, pero ¿por qué los 80 fueron tan especial? Bueno, pues porque es que la gente estaba viviendo un cambio cultural radical, veníamos de una dictadura, de una situación muy concreta y de pronto pues todas las calles se llenaron de color y a nivel cultural, en el cine, en la música, en la forma de vestir, todo se vio afectado, ¿no? por este cambio de dinámica que, bueno, yo creo que nos ha dejado grandes canciones que forman y formarán parte de la historia musical de este país. Claro, porque al final es verdad que los 80 a nivel musical fueron como un boom, un momento, yo creo, estelar, pero también vino muy vinculado a lo que comentas, a momentos históricos, a momentos culturales y sociales muy importantes, ¿no? Sí, sí, porque, mira, por ejemplo, el espectáculo nos cuenta la historia de unos amigos que se quedan encerrados en un bar que hemos llamado La Movidita, donde cae un rayo y todas las personas que están dentro se quedan encerrados en los años 80, ¿no? Y este pequeño hilo argumental nos da pie para hablar sobre todas las cosas que pasaron en los 80, desde el 23F, con el intento, ¿no?, de golpe de Estado, por ejemplo, toda la revolución que hablaba antes, cultural y musical, programas de televisión, películas, forma de vestir, cómo era el verano en los 80, que era totalmente diferente, ¿no? Que hablamos de cuando con el tupper en la playa, que mandabas una postal a la familia nada más llegar. Todas estas cosas, o programas de televisión, ¿no? Como 1, 2, 3, La Bola de Cristal, son cosas que pertenecen a nuestra historia y te sacan una sonrisa porque, claro, o sea, te están hablando de esto y directamente conectas con un momento de tu vida, bueno, que es muy bonito. Luego también hablamos bueno, pues sucesos terribles que pasaron, como todo lo que fue el SIDA en los años 80, ¿no? Las drogas, ese desconocimiento que se llevó a tanta gente y que incluso hay canciones, ¿no?, que representan también este lado más oscuro de estos años y a mí me gusta, ¿no?, decir que es un viaje musical porque realmente es así, las canciones te sirven para hacer este viaje a tu vida, a esta época y para mí es rendir homenaje a las personas que hicieron los 80, ¿no?, que Claro. fue para mí una generación muy, muy especial. Hemos visto un poquito del tráiler y precisamente decía, más que un homenaje a los 80, una celebración a la vida, y yo creo que es todo eso lo que engloba sobre el escenario, ¿no? Pues sí, es que claro, o sea, date cuenta, fíjate ya, de los 80 nuestros padres, nuestros abuelos, y gracias a ellos que nos ponían la música de Mecano, la música de Alaska, ha llegado a nuevas generaciones. A mí también me gusta invitar a la gente que no ha vivido los 80 a que vengan a este espectáculo porque es una manera de redescubrir una historia que es verdad que que la conocemos, ¿no? Porque siempre en televisión nos reponen canciones, películas, pero gracias al espectáculo yo creo que es una manera muy fácil de conocer y de entender un poquito más esa generación, que parece, ¿no?, que hoy en día estamos inventando todo y que va, había muchas cosas que estaban inventadas y que a día de hoy se están repitiendo. Claro, y de hecho además las nuevas generaciones, estoy segura que todos, aunque no vivieron obviamente los 80, pero todos reconocen esas canciones. Sí, sí, es que, por ejemplo, es Mecano, ¿no?, que es uno de los artistas a nivel internacional, ¿no?, que más ha sonado, que se ha hecho en otros idiomas. Es que estamos hablando de gente que ha roto barreras internacionales cuando no era tan fácil. Entonces, claro, eh, es muy fácil que esas canciones lleguen a día de hoy y es que sigue sonando porque tú te Claro. metes en la radio y dices, es que al final Mecano está sonando, Sabina también, es que claro, son grandes, grandes, grandes artistas
de la música española. Sí. ¿Cuántas canciones se interpretan a lo largo del espectáculo? Pues te digo que más de 30. El espectáculo tiene una duración de 2 horas con descanso, pero claro, como a veces hacemos las canciones completas y otras a veces hacemos medleys, es decir, que en una misma canción se mezclan diferentes canciones. De hecho, a mí hay uno de los momentos que más me gustan, es un mashup, que es de Sabina, que mezclamos, o sea, literalmente se mezclan, se fusionan dos canciones de Sabina. Y a mí me encanta lo que se genera en el público, ¿no? Porque igual venimos de estar bailando, es un espectáculo muy dinámico, ¿no? Igual estamos, que hemos hecho un concurso de karaoke o el público ha estado bailando o ha estado ahí un poco moviéndose las butacas con un tema que está muy alto de energía y de pronto nos metemos a un punto mucho más íntimo con Sabina, con una canción a piano. Entonces, es que el número de canciones, te digo, no sé, yo te digo más de 30 posiblemente, yo creo, pero estoy seguro que el público va a conocer el 99%, también te digo, ¿eh? Porque es que es un espectáculo que no puedes parar de cantar, te las sabes todas, a no ser, y si son en inglés, pues con guachu guachu, porque la gente canta, Que eso también aunque nos sea con gusta mucho idioma. en España, ¿eh? Joder. El guachu guachu, claro que sí. O sea que vamos a ir preparados para levantarnos del asiento y bailar, ¿no? Pasarlo bien. Tenéis que ir preparados a participar, a viajar con la música, con todos los recuerdos que sé que os vamos a hacer revivir y bueno, que yo creo también a nivel emocional, yo creo que vayan abiertos, ¿no? Porque hay momentos muy, muy emotivos, muy emotivos. Entonces no sé, es una montaña rusa de emociones. La gente sale como, wow, me lo he pasado genial, pero qué emotivo este momento, qué trabajazo. Es una cosa que dicen siempre, qué trabajazo. Los artistas no paran, no paran. Son 6 artistas en escena, cantantes, bailarines, actores, y la verdad que son 2 horas sin parar, sin parar. A mí, la verdad que el trabajo que hacemos desde el punto de vista ya actoral, ¿no? A mí me encanta, es un trabajo que está muy cuidado a nivel de la puesta en escena, a nivel de los vestuarios que hemos seleccionado para cada personaje, la iluminación, la dirección vocal, los arreglos, todo está muy, muy cuidadito para que realmente hagamos ese viaje de manera conjunta y que sea verosímil lo que la gente ve en el escenario. Claro, al final yo creo que también se valora todo ese trabajazo que hay, ya no solo sobre el escenario durante esas 2 horas, sino todo el trabajo previo, toda la preparación, porque 2 años y seguís en todos los teatros. Yo creo que eso es símbolo de que gusta y de que es un éxito. Totalmente. A mí siempre no, o sea, yo estoy muchas veces en el patio de butacas viendo el espectáculo, tomando notas y claro, luego escuchas los comentarios del público y dices, "Guau, me lo he pasado genial, bueno, es que he recordado", y otra cosa que hablan es o sea, hay gente que sabe valorar el esfuerzo de los artistas que es a nivel local. Son canciones muy exigentes, todo lo que se escucha está en riguroso directo, a nivel coral se hace un trabajo para que todas las voces estén empastadas y claro, si tienes un oído un poquito, bueno, que hayas escuchado música Oído y que esté fino. entrenado, sí, pues enseguida notas que hay un trabajo coral importante. ¿Y qué vestuario, el de los 80 que recreáis? O sea, es una auténtica maravilla. A ver, claro, es que el vestuario de los 80 te da tanto juego, ¿no? Porque tenemos... y además es todo con un puntito exagerado, ¿no? Porque en el teatro siempre jugamos mucho con los volúmenes. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta... Hay un personaje que se llama Maripili, que es la dueña de este bar donde sucede nuestra historia, que lleva un mono de leopardo morado con unas sombreras, con unos pantalones bombachos que la gente dice, yo quiero ese mono. Digo, claro, claro, es que en su día lo tirasteis, pero lo ¿Verdad? llevabais puesto, ¿no? También hacemos, por ejemplo, guiño a Locomía, ¿no? Con esos, pero unos números musicales que llevaban unos kimonos. Hacemos guiño a Madonna con sus chupas de cuero que van mezclados con faldas de tutú, esa combinación de Barbie, ¿no? De vestida como de tutú, pero de pronto te pones una chupa de cuero, juego con las bombers, los colores, o sea, o sea, el trabajo que se ha hecho de dirección artística para traer los 80 al escenario, pues primero me tocó muchísimo estudiar, porque claro, yo soy de finales de los 80, pero fue para mí muy divertido porque
Es verdad que a día de hoy bebemos un poquito, por la calle ves algunas modas, ¿no? Sí. Pero era tan divertido, siempre sabiendo que, claro, que lo que es la movida de los 80, aunque fue a nivel nacional, pero estaba muy concentrado en Madrid, en Barcelona, ¿no? Y cuando se veían esos looks, un poco de pelo cardados, esas planchas que ondulaban, todo eso sí que se veía por toda España, pero donde la gente lo dio todo fue en Madrid y en Barcelona, ¿no? Con looks totalmente diferentes, pero vamos, recreamos un poco eso, ese movimiento también a nivel de forma de vestir que llevaba la gente en la movida. Claro que sí. Mm. Todo un éxito este sábado en el Teatro Ramos Carrión a las 8 de la tarde. Invita a los zamoranos a que no se lo piensen más y acudan a la taquilla por la entrada. Bueno, pues simplemente que si quieren pasar un buen rato, revivir una época, disfrutar, cantar, bailar, pues que vengan al Teatro Ramos Carrión para disfrutar de los 80, una movida de musical. Por nuestra parte, prometemos darlo todo. Claro que sí, que el público solo tiene que cumplir un requisito: llevar ganas para pasárselo bien. Ya está. Eso es, eso es. Muchísimas gracias, Jesús, gracias por acompañarnos esta tarde y gracias por todo ese trabajazo, yo también te lo digo, que habéis hecho para recrear esos 80, nada, no solo con la música, sino también para llevarnos un poquito a todos esos momentos de actualidad que vivimos y esos puntos tan importantes en la sociedad que tanto han cambiado también en muchas ocasiones y en otros no tanto. Gracias. Muchas gracias, un placer. Pues ya lo saben, plan perfecto para pasárselo bien este sábado, ya lo saben, Teatro Ramos Carrión a las 8 de la tarde, durante 2 horas, preparados para saltar, para bailar, para disfrutar y también para meternos un poquito y echar la mirada atrás a los años 80 que tantas cosas nos dejaron. Nos vamos unos instantes a publicidad y enseguida volvemos, así que no se vayan que todavía nos queda programa por delante. Ya estamos de vuelta después de esta breve pausa publicitaria. Continuamos en esta tarde de miércoles en 8 Magazine y vamos a hablar de un evento que va a tener lugar dentro de unos días, pero nosotros, por si todavía no lo conocéis, queremos acercároslo hoy para que disfrutéis y sobre todo para que vayáis a aprender ciencia a los bares, que qué mejor que tomar una cerveza, un refresco, pero además aprendiendo. Y todo esto nos lo traen siempre las dos personas que tenemos en esta jornada aquí. Silvia, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alba. Daniel, buenas tardes. ¿Qué tal? El festival, ese festival que parece que lo hemos importado, nos lo hemos traído a Zamora para que todos los zamoranos aprendan ciencia de una forma dinámica y también le quiten ese cierto miedo, ¿no? Sí, efectivamente. El festival nació en Reino Unido y desde el 2015 ya, pues digamos que aterrizó en España. Aquí en Zamora lo hemos organizado en 2018, 2019, 2020, pero no pudimos llevarlo a cabo por la pandemia. Y el año pasado, pues Dani y otro compañero, Javi, que ahora está en Palencia, pues volvimos a retomar el festival y bueno, pues este año hemos aumentado el equipo. Eso es. Y somos 8 personas voluntarias, totalmente, esto lo hacemos por amor a la ciencia, organizando el festival. O sea, es importante porque se incrementa ese número de personas voluntarias y eso significa que el festival crece, ¿no? Bueno, realmente tenemos los mismos ponentes que el año pasado, pero es verdad que, bueno, el año pasado lo pasamos un poquito mal porque entre 3 personas es mucho trabajo y la verdad es que ha sido un alivio el contar con más gente en la organización. Eso nos ha permitido también estar un poquito más liberados y tocar otros palos, por así decirlo, para intentar conseguir llegar a más gente. Claro, hay más ideas, más ayuda, más manos y se puede llegar a abarcar. Y además también yo creo que formar 3 días que tengan un porqué, porque al final hay más gente que ayuda, ¿no? Eso es. Entonces ahora, bueno, pues al estar más gente involucrada, quizás a la hora de encontrar ponentes y tal, ha sido un poquito más sencillo que el año pasado, que solo contábamos con nosotros 3, intentando tirar de agenda y tal. Claro. Pues bueno, si la agenda es un poquito más amplia, parece que es más sencillo encontrar a gente.
y que, como dice Silvia, es de forma altruista. Al final es verdad que vosotros tenéis vuestro propio trabajo y hay que sacar tiempo muchas veces de donde casi no lo hay, ¿no? Eso es. La mayoría del equipo son profesores de ciencia y tecnología de institutos, bueno, menos una servidora, que ya sabéis que me dedico a la comunicación. Antes de trabajar, bueno, casi 6 años en el tercer sector, pues antes trabajaba en cosas relacionadas con divulgación científica y en especial sobre paleontología. Así que bueno, desde siempre me gusta organizar eventos y bueno, en Zamora no podemos perder este festival, ¿verdad, Dani? No, la verdad es que la idea es intentar pues, que continúe en el tiempo y bueno, pues para eso también está bien que cuente con más gente en el equipo, porque bueno, al final si uno no puede un año, siempre va a haber otras personas que se van a encargar de sacarlo adelante. Que se vaya rotando también, ¿no? Eso es. Eso es. Y bueno, sí que es verdad que, bueno, que nosotros los organizadores somos voluntarios, pero tampoco cobran los científicos y científicas que vienen a dar las charlas y además tenemos que agradecer muchísimo a nuestros patrocinadores, en el caso de Zamora, al Ayuntamiento de Zamora, a la Diputación de Zamora y a la Fundación Caja Rural, que está clarísimo que sin su apoyo, que nos lo han dado, pues ya te digo, desde las primeras ediciones, no podríamos sacarlo adelante. Claro que sí. Y además tenemos otros colaboradores que, bueno, pues que nos han ayudado con determinadas cosas que nos han dado, pues por ejemplo, Quesos Vicente Pastor, la bodega Divina Proporción, Agustina Bermud, también ha colaborado con nosotros el CEFIE, pues dando visibilidad y haciendo que los profesores que participen puedan certificar, o sea que quiero decir que hay mucha gente alrededor que nos está ayudando y que sin ellos esto hubiese sido completamente imposible. Que empuja el festival y al final es lo que se necesita, una mayor visibilidad, ¿no? Eso es. Eso es, sí, sí. Pint of Science, 3 días y en el casino este año, ¿no? Contadnos. Sí, a ver, la verdad es que en los 3 bares que lo hemos organizado en todas las ediciones estamos encantados. Siempre le tenemos que dar las gracias tanto al Avalon como al Marlot, como este año al casino. Es verdad que empezamos en un bar más pequeñito y ya vimos que había gente que se quedaba fuera. El año pasado nos volvió a suceder, Sí. que hubo gente que se quedó en las escaleras y no pudo entrar. Entonces, bueno, esperamos que este año pues no nos ocurra. Sí. Eso es buena señal, ¿eh? Sí, Buscar sí, un sitio es- más grande cada Es año. buena señal, desde luego. Sí, además es un lugar también más accesible para personas que tengan dificultades y tal. Entonces, bueno, pues la verdad es que, como ha dicho Silvia, es de agradecer toda la ayuda que nos han prestado en años anteriores, se han portado fenomenal con nosotros, pero bueno, es una cuestión también pues, de intentar que llegue a más gente. Claro que sí. simplemente. 19, 20 y 21 de mayo, la próxima semana, ¿no? Sí. Contadnos, porque creo que son 3 ponentes cada día, ¿no? Sí, eso es. Tampoco nos vamos a poner aquí a contar la biografía de cada uno de ellos, porque la verdad es que tienen mucho para contar, pero bueno, el lunes tenemos 3 ponentes. El primero será Roberto Guzmán, es profesor de aquí, de la Escuela Politécnica, él es físico e ingeniero de materiales y nos va a hablar un poquito sobre materiales bioinspirados. Él es experto en material compuesto y materiales bioinspirados y bueno, pues va a hablar un poquito sobre eso, sobre cómo cuando se diseñan materiales nuevos tenemos una gran enseñanza, por así decirlo, en la propia naturaleza, ¿vale? Entonces va a comentar un poquito sobre esto. El segundo ponente es José Escuadra, él es profesor de la Escuela Politécnica también, ha sido profesor del Departamento de Informática y de Automática. Y nos va a hablar sobre, es matemático, nos va a hablar sobre terraplanismo. Sí, es Muy de moda actualmente. por desgracia. Sí. Y como dice un amigo mío, es el azote de los terraplanistas en las redes sociales. Así que puede estar muy interesante también. Y el último ponente del lunes es Beatriz García, que ella es física y es experta en electrónica. Va a hablar un poquito sobre la relación que hay entre la electrónica y el cerebro. Ahí lo dejo. No cuento nada más porque yo creo que tampoco es bueno contar demasiado para que la gente vaya con más ganas. Qué bueno.
Pues nada, el martes, bueno, decir que los 3 días empezamos a las 6. Y bueno, pues el martes tenemos 3 investigadores de la Universidad de Salamanca, los 3, ¿vale? Comenzamos con Ainhoa Sarmiento, que lo que nos va a hablar es de cómo alimentar el futuro. Va a consistir su charla en decirnos cómo podemos reducir los residuos y cómo podemos aumentar los recursos, que es algo que está totalmente en boga, cómo nos vamos a alimentar de aquí a un futuro. La segunda investigadora que estará con nosotros en el casino es Laura Maeso, y básicamente lo que nos contará es cómo, qué mecanismos suceden en las células cuando existe un cáncer en nuestro cuerpo. Y acabaremos el martes con Javier Sánchez, que lo que va a hablarnos es de impactos. Bueno, ya lo veréis, pero pues nos pondrá ejemplos, por ejemplo, pues como un vehículo pues chocó contra el puente de Baltimore, etcétera, etcétera. O sea, nos hablará de ese tipo de cuestiones. Pero lo que sí que tengo que decir es que tanto esta ponencia de Javier Sánchez como la ponencia de terraplanismo, bueno, pues las tenemos etiquetadas con una novedad este año que se llama Pinta a Bulo, y bueno, es así un logotipo con un cerdito, sí, y pone Pinta a Bulo. Lo que pretendemos este año es desmontar o desmitificar ciertas cosas que de forma general la ciudadanía de forma general no tiene muy claras cómo son de verdad. Entonces, bueno, pues en estas charlas estos científicos y científicas desmontarán algún mito. Alguna realidad que se creen algunos, seguro. Sí, sí, eso que nos cuentan los cuñados. Efectivamente. En las cenas de Nochevieja, que es muy típico, sí. Y necesitamos este tipo de festival para resolver todas esas dudas, ¿no? Y volver a la tierra un poquito. ¿Y el miércoles? Y el miércoles pues vamos a tener los 3 últimos ponentes. El primero de ellos será Óscar Santamaría, que es ingeniero de montes y además es catedrático de la Universidad de Valladolid, y nos va a hablar un poco sobre cómo la biotecnología pues, puede ayudarnos a salir adelante y mejorar el tema agroalimentario en el futuro, que por otra parte pues parece, es verdad, un poquito incierto. La segunda ponente es Ana Martín, que ella es física y es doctora en computación cuántica, y nos va a hablar sobre la cuántica que nos rodea en el día a día, que es mucha más de la que nos pensamos, y nos va a hablar un poco también sobre esto, que ahora mismo pues también hay mucha desinformación sobre la cuántica, se mezcla con cosas un poco, ideas un poquito peregrinas, etcétera, etcétera. Y el último ponente es Zaki Sati, que él es licenciado en farmacia y además es microbiólogo, y nos va a hablar también sobre este amor-odio que tenemos con nuestras bacterias, con los bichitos que tenemos en nuestro interior, que también está muy de moda últimamente, y yo creo que puede estar muy, muy interesante. O sea, son temas muy diversos entre sí, ¿no? Y sí, también muy pegados a la actualidad, que todos hemos oído hablar de ellos, que todos también hemos dado nuestra propia versión u opinión de lo que hemos visto o nos han contado, que yo creo que te pueden ser muy atractivos, ¿no? Son, eso es lo que pensamos, que están muy pegados a la actualidad, y que bueno, todos estos científicos y científicas lo que al final van a contarnos es cómo su trabajo de investigación nos afecta y nos ayuda a mejorar nuestra vida. Entonces, bueno, pues tanto hablemos de terraplanismo, como hablemos de cuántica, como hablemos de bacterias, SIBO y todas estas cosas que están... La microbiota. La microbiota, que sí es el segundo cerebro y todas estas cosas. Bueno, o sea, que nos vais a enseñar a hablar de todos estos temas de actualidad con un poquito de base científica, ¿no? Que ahora hablamos mucho de todo esto por hablar. Sí, de lo que se trata realmente es de escuchar a gente que sí sabe del tema.
en un ambiente, como ha dicho antes Silvia, pues más distendido, no es un ambiente académico, al final todos estamos más tranquilos, más a gusto, más relajados en un bar tomándonos nuestro café o nuestra cervecita y escuchando a gente que realmente controla de lo que está hablando. Y bueno, pues también se les podrá hacer preguntas para que nos resuelvan dudas que todos tenemos seguramente sobre estos temas. Sí, y normalmente cuando vamos a una conferencia, una charla en la universidad o en cualquier sitio, hay mucha gente que le da vergüenza preguntar. Vale, pues lo fantástico del Pint of Science es que ahí no hay vergüenza. O sea, una cosa que nos ha pasado desde el primer año, desde el 2018, es que la gente pregunta muchísimo, debate, no se quedan sin preguntar. Si hay alguien así como más tímido, se queda al final y le pregunta al científico. Bueno, incluso algunas veces pues se han dado los contactos. Eso es por el ambiente. Eso es, el ambiente es distendido, a ver, estamos en un escenario en el que en realidad nosotros vamos de forma habitual, bueno, y más en España, o sea, ¿cuánto tiempo pasamos en los bares? Es un escenario que está cerca de nuestro ocio, entonces estamos cómodos. Y de verdad, se crea como una energía muy buena. Sí, es un ambiente que yo creo que, pues que facilita ese diálogo entre las personas que no sabemos tanto de un tema determinado y alguien que sí que lo controla, lo domina, pero que yo creo que a ellos también les agrada que el resto de personas pues se interesen por lo que hacen y demuestra un poco que la ciencia está más cerca de la gente de lo que nos pensamos habitualmente. Y más presente en nuestro día a día. Que está presente es indudable, pero a veces se nos termina olvidando, no le damos la importancia que realmente tiene. Entonces es un momento también bueno para ellos, para que cuenten qué es lo que están haciendo y salgan un poquito también de su ámbito académico para mezclarse con el resto de gente. ¿Dónde podemos, si queremos ir, conseguir entradas, invitaciones? Contadnos un poquito. Nada, no tenemos invitaciones, simplemente es, pues nada, llegad un poco antes. Hasta que se llene. Hasta que se llene. Sí recomendamos que vayáis un rato antes, que os pidáis un café, una Coca-Cola, un refresco, lo que queráis, una cerveza, y esperéis porque normalmente se llena. Sí, las veces anteriores se ha llenado y la intención desde luego este año es esa, que tenga el mismo éxito que ha tenido en las ediciones anteriores, esperamos que sea así, pero sí, que vayan un poquito antes por si acaso. ¿Qué les diríais a los zamoranos para que acudan? ¿Por qué tenemos que ir a disfrutar de este festival? Bueno, pues principalmente porque hay zamoranos, investigadores entre los que hemos hablado, son personas de Zamora, que están realizando un trabajo muy importante que de verdad nos afecta a todos y todas y además que se lo van a pasar bien, que se van a divertir y que van a aprender. Pero sobre todo eso, que en general hay como un cierto miedo a determinados temas científicos, pensamos que no vamos a entender, que vamos a llegar allí y que nos va a costar seguir, y no es esto realmente. Ellos lo que hacen normalmente es adaptar las ponencias pues al nivel que tenemos el resto de gente para que podamos entenderles lo que están diciendo, y yo creo que a la gente le va a gustar lo que se va a contar porque son cosas que se desconocen y que son francamente interesantes. También hay que eliminar esas barreras muchas veces, que parece que nos dicen ciencia y decimos, uy, no. O sea, nosotros mismos ya decimos, no me va a interesar. A ver, y luego vemos que en nuestro día a día hablamos con cualquier persona de estos temas. Uno de nuestros objetivos es que tenemos la idea de científicos y científicas como personas inaccesibles, que están ahí todo el día en el laboratorio, que no hablan con la gente. Bueno, eso también puede ser un poco por toda la ficción, todas las series y el cine, que siempre pues los ponen un poco en ese plan.
pero los científicos y científicas son ciudadanos normales y corrientes como nosotros. Puede ser una investigadora contra el cáncer de tiroides, la que esté en el súper a tu lado mientras esperas en la carnicería. Es que es eso. Claro. Son personas de todo tipo. Claro. Pues chicos, que sea un éxito esta edición, que haya muchas más, que se marque ya en el calendario de todos los zamoranos para seguir teniendo ese auge, para también seguir enterándonos e informándonos de una forma veraz de todo lo que conlleva este mundo, y que el año que viene os espero aquí para que sigáis contándonos mucho más. Por supuestísimo que volveremos. Alba. Estaremos muy pendientes. Y gracias a vosotros también. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nosotros ahora, durante los próximos minutos, viajamos con la provincia al día hasta Fariza para conocer cómo ha quedado con las obras ya finalizadas ese frontón. La provincia al día. Un espacio ofrecido con la colaboración de Diputación Provincial de Zamora. Así luce el frontón de Fariza, prácticamente preparado para su inauguración y para acoger tanto campeonatos como el día a día. Han sido 80.000 euros y se ha trabajado en las cubiertas. Ahora, una mano de pintura y listo. Y son esas actuaciones en donde cada vez que vienes a un pueblo te sientes orgulloso de pertenecer a una institución que resuelve problemas que son los problemas que nos plantean los alcaldes, las corporaciones municipales. Es una manera de que Fariza tenga una instalación deportiva de interior operativa para frontenis, pelota. Jugaba futbito, se jugaba pelota a mano. También se ha hecho aquí alguna actividad de carácter cultural, pero claro, cuando venía el frío, venía la lluvia, aquí no se podía hacer absolutamente nada, ¿no? El objetivo fundamentalmente era ese. El municipio no tiene espacios cubiertos de ningún tipo dentro de los 7 pueblos que lo conformamos, y era necesario tener uno. Es una de las visitas que ha hecho el presidente de la Diputación esta mañana, pero también ha estado en la carretera de San Román de los Infantes, casi terminada, donde se han invertido 700.000 euros. Para evitar que la materia orgánica que captan las bombas en el embalse entren en los sistemas de depuración y nos compliquen el mantenimiento y el funcionamiento de la planta, que va a tener ese depósito complementario también una inversión de unos 300.000 euros. Y para terminar el periplo por Sayago está la potabilizadora de Carbellino, que sirve a toda la comarca. El año pasado se hicieron obras de 400.000 euros en las que se instaló un filtro de carbono activo. Ahora es turno del depósito de decantación. Tenemos en programación Luel Motorregamones, que es la travesía, algo más de la travesía, con una inversión de 154.000 euros que la sacaremos a licitación en breve. Y por último, los accesos a Zafara, que es aproximadamente 1 kilómetro, que lo vamos a hacer también este año con el contrato de conservación. La Diputación ha aprovechado esta visita a la comarca para entregar las obras del Club de Jubilado de Muga de Sayago. La provincia al día. Un espacio ofrecido con la colaboración de Diputación Provincial de Zamora. Y así, con esas buenas noticias, seguro para todos los vecinos de Fariza, nos despedimos. Mañana jueves, 8 Magazine, que no se les olvide, volvemos a estar con todos ustedes desde las 4:05 hasta las 6:05. Ya saben que este programa lo pueden ver a través de CIL-TV Play o también a partir de mañana en YouTube. Les espero 4:05 mañana para divertirnos, entretenernos y sobre todo hablar de mucha cultura y muchas actividades que rodean nuestra capital y provincia. Hasta entonces, disfruten de lo que queda de tarde.